personajes. Bien, pues ya vamos a entrar ya en unos segunditos, con el doctor Bernardo Barranco. ¿Por qué se le dio el registro al partido Encuentro Solidario? Y la verdad es que poco ruido se ha hecho sobre el tema. Sí, como un tema secundario, todo se ha centrado en México Libre, creo yo que con abundancia de opiniones y de argumentos, pero ¿qué pasa con el partido Encuentro Social? Así es que vamos ya con Bernardo Barranco. Bernardo, buenas tardes. ¿Estás? Mucho gusto, Julio. El gusto es mío, de verdad, Bernardo, mucho gusto en saludarte. Bernardo, pues recurro a ti porque leí tu artículo en Milenio, que la verdad cada semana leo tus textos y me parece, me ayuda mucho a ir entendiendo algunos aspectos de lo que sucede en el país. Y ahora pues está el tema del partido Encuentro Solidario. ¿Qué significa este partido y cuál es la trascendencia de que le hayan vuelto a dar registro con una variación en el nombre, pero finalmente es el mismo grupo político? ¿Qué hay sobre esto, Bernardo? Bueno, es un partido de origen evangélico, es un partido cuyo líder, conductor, Hugo Eric Flores, es una persona que tiene una formación política de años, ha sido muy pragmática, ha estado en el PAN, ha estado en el PRI, cerca de Calderón, cerca de Líbano Sáenz, es decir, es un personaje que se ha distinguido por conocer a fondo la política, es una persona de una gran capacidad de alianza, de vínculos, y desde el año 2012-13, por ahí en Baja California, con Convergencia, crearon el partido Encuentro Social. Y después este partido se amplía y ahora en el 2014 logra su registro, y la característica que tiene es que agrupa a las diferentes iglesias pentecostales y neopentecostales. Y tiene una base social importante, adquiere el registro en las elecciones del 2015 junto con Morena, y después en alianza en el 2018 la gente vota por Andrés Manuel López Obrador, pero no vota por el PES, y el PES por un poquito pierde su registro. Y ahora regresa, y hay que reconocer que regresa con fuerza, está nuevamente en la palestra, con otro nombre, con una pequeña variación, que es Partido Encuentro Solidario, pero en esencia es exactamente lo mismo. Y entonces entra y tiene que demostrar que va a obtener el 3% de la votación. No se le van a permitir alianzas, sino tiene que ir en frío en este proceso electoral. Y en la discusión que hubo en el INE, me llamó la atención, Julio, ¿Sí? Las organizaciones religiosas que están detrás de esta organización. Una de ellas es, fíjate nada más, son datos que el propio INE lo proporcionó. Centros Cristianos Nueva Vida, iglesias locales en México, Iglesia Evangélica Pentecostés Universal, Iglesia en Cristo Ministerios Tierra Fértil, Centros Cristianos Cristianos en Acción, Unión de Iglesias Presbiterianas, Iglesias del Pueblo de Dios, el Concilio Nacional de Asambleas de Dios, Presbiterio Nacional de Nuevo León, Iglesia del Nazareno en México, Fundación de las Iglesias Evangélicas Alcanzando a los Marginados, Institución Evangélica Ministerio Vino y Aceite, Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, lo que también se llaman los mormones. Es decir, Julio, hay una base religiosa muy importante que sustenta y que muy probablemente, con esta lógica de cristiano vota cristiano, este partido logre su registro en este 2021. Sin embargo, déjame decirte que la apertura de este
de esta opción política, el reconocimiento viola los principios más elementales de la laicidad del Estado mexicano. Es una de las cosas lamentables que ha hecho el INE, sabiendo que es un partido de corte confesional muy conservador. El INE aprueba su registro. Me llama la atención, Bernardo, lo que mencionas, no solo de la amplia lista de iglesias que participaron en la construcción o la nueva construcción de este partido, sino lo de los llamados mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días. Normalmente esta denominación, esta iglesia, no ha participado en actividades políticas expresamente. Te pregunto, sin saberlo, Bernardo. No, tienes toda la razón. Es una iglesia que se ha mantenido al margen de las cuestiones políticas, tiene una base social sólida. Estamos hablando de cerca de 800,000 feligreses, tiene estructuras muy importantes en diferentes partes del país, junto con las Asambleas de Dios, junto con la Iglesia Luz del Mundo, pero algunos miembros o parte de su dirigencia, al parecer, está metido en este terreno. No extrañaría. Hay que distinguir, Julio, que cuando hablamos de cristianos evangélicos, estamos hablando de una franja que va desde las iglesias tradicionales, protestantes, como se llaman, que vienen de las grandes iglesias históricas, como los calvinistas, los luteranos, los presbiterianos, etcétera. Después vienen iglesias pentecostales que surgen a fines del siglo XIX, principios del XX, y que son iglesias más emocionales, cristianos, que tienen una aproximación a Dios muy desde la emoción, grupos tienen una raigambre incluso afroamericana, y que después hay una segunda generación de los neopentecostales que traen una ideología del progreso norteamericano, del sueño americano, es decir, lo que se llama la teología del progreso. Estos dos últimos segmentos son los que son la parte fundamental de Encuentro Social, es decir, son los pentecostales, los neopentecostales, que en América Latina han ganado mucho peso porque han ofrecido votos corporativos que han sido altamente codiciados en procesos electorales muy cerrados y que les ha permitido tener bancadas evangélicas en muy poco tiempo, partidos evangélicos, y yo te diría, ya hasta presidentes evangélicos, como sería el caso de Jimmy Morales en Guatemala, que acaba de salir, pero el caso más relevante, sin duda, es el de Jair Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro. Entonces, estamos hablando de que Encuentro Social no es un accidente, no es un traspié, digamos, en la historia de México, o una afronta, digamos, improvisada al Estado laico. Hay un proceso latinoamericano muy, muy importante que avala o respalda o explica lo que estamos viviendo con el partido Encuentro Solidario. Doctor Bernardo Barranco, luego se vienen los jitomatazos y todo porque tocamos estos temas, pero te pregunto, esta restitución de este partido pentecostal forma parte del proyecto, del proyecto político del presidente López Obrador, es decir, es inducido o cuando menos encaja, embona en el proyecto del presidente López Obrador. En cierto sentido, yo diría que sí. Hay muchos elementos que nos podrían ir hacia esa dirección. Uno de ellos es el uso político que ha hecho el presidente sobre lo religioso. Más bien, lo religioso lo ha convertido en un activo político. En sus mañaneras, desde su campaña, las promesas que ha hecho una constitución moral, el ofrecer a estas organizaciones medios de comunicación, el tener permanentemente el tema ante la pandemia, cuando sacó los famosos detentes
como gran protección que él guardaba en su cartera. Es decir, todo este pensamiento mágico, que es el reconocimiento que tiene Andrés Manuel López Obrador a la profunda religiosidad popular existente en el país. No estoy seguro si lo sienta o no. Lo que vemos, y lo puedo constatar como sociólogo, es que él utiliza esos sentimientos de esta religiosidad popular. A veces se dice cristiano en sentido amplio, que busca por los pobres, cita, como hace poco, al Papa Francisco, pero en otros momentos también ha citado al nigromante, que el nigromante decía que él se hincaba donde el pueblo se hinca. Es decir, ahí ves la aguda sensibilidad que tiene Andrés Manuel López Obrador por esta religiosidad popular que es despreciada, no solamente por los políticos, sino incluso por la propia Iglesia Católica. Eso es uno. Y dos, lo que representa este voto evangélico, que no es despreciable. En América Latina los evangélicos han crecido en un 25%. En México estaríamos hablando de un 6-7% que han crecido y que son votos que muchas veces son votos inducidos de manera directa, o sea, en las iglesias donde los pastores tienen contacto directo con la feligresía, pueden fácilmente inducir de manera corporativa esto. Entonces sí creo que forma parte. Me parece que en el 2018 se justificó esta alianza que hizo Andrés Manuel López Obrador con el Partido Encuentro Social, básicamente por lo cerrado que habían sido las últimas elecciones. Ahora no sé, en este momento no sé, pero de todas maneras, en este momento el nuevo PES no va a poder entrar en alianza porque tiene que, según la reglamentación electoral, tiene que mostrar de manera solitaria ese 3%. Pero de todas maneras, ahí está. Sí. Ahí está esta sombra, esta amenaza. ¿Por qué, Julio, es una amenaza? Porque la agenda moral, la mayor parte, no podría decir que es de ultraderecha o ultraconservadora, y a lo mejor nos van a llegar más jitomatazos, pero es teocrática. Es decir, es el mandato de Dios o la interpretación que ellos hacen de su palabra. Y por lo tanto el tema de la familia, el rol de la mujer, el tema de los homosexuales, en síntesis, la postura que tienen muchas, no todas, hay que ser muy claro, no todos los evangélicos, no todos los pentecostales, pero una buena parte de ellos están contra los derechos de minorías sexuales y contra los derechos de mujeres, lo que se llama contra la ideología de género. Entonces, ojo, aguas. El INE ha vuelto otra vez a mi gusto, equivocarse, sobre todo porque hay un fundamento jurídico de haber rechazado esta apertura a registro, porque estamos abriendo las puertas a grupos muy conservadores en la vida política de este país. Sí, estamos hablando con el doctor Bernardo Barranco. Falta la decisión final que dé el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y falta ver si hay algún tipo de impugnación, pero en general ahí está ese hecho político y te pregunto, doctor Barranco, ahora, ¿por qué vía va a tratar de hacer efectivo su poder fuerte la Iglesia Católica Apostólica y Romana? Es decir, irrumpe un partido evangélico, hay estas referencias presidenciales ambiguas a lo cristiano, el propio presidente fue padrino de bautizo conforme al rito católico del hijo de un empresario duranguense, en fin, pero ¿qué hace la Iglesia Católica con todo su poder ante este panorama? Supongo que alguna reacción tendrá esa Iglesia que ha sobrevivido a todas, durante 2 milenios, a todo tipo de retos políticos. Bueno, mira, yo constato que los grupos pentecostales son muy heterogéneos. Ahí hay una gama muy grande de cómo entender la política. Ahí están desde los neopentecostales que ven la política como algo demoníaco, como algo pecaminoso, aquellos que dicen pues es una forma de sobrevivencia, pero en todos ellos, incluso en los protestantes, hay un denominador común
que es un anticatolicismo. Es decir, hay una actitud revanchista frente a lo católico, que han visto cómo la Iglesia Católica ha sido consentida históricamente por el poder, y en algunos momentos de la historia ha sido parte del poder. Sin duda alguna, la Iglesia Católica está cimbrada por el avance político del Partido Encuentro Social, pero yo diría que debería estar más preocupada no porque los evangélicos hayan cuajado su propio partido político, sino porque hay un desangramiento religioso en la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica en toda América Latina va de picada. Te pongo el ejemplo de Brasil, donde han ascendido al poder los evangélicos, y es que en los años 90, no hace mucho, el porcentaje de católicos era del 94-95%, como en México. Y ahora está apenas en el 53%. Significa que en un lapso de tiempo de 30 años ha venido una debacle. Y yo creo que la Iglesia Católica en México, si bien es de las pocas donde su declive no ha sido tan pronunciado como Colombia, como Chile está en el 50%, en Centroamérica ya está abajo del 50%, en gran parte como Salvador, como Honduras. En México no ha sido tan pronunciado, pero son señales muy importantes, es decir, señales en donde la Iglesia está dejando o está perdiendo esa centralidad que tuvo, no solamente en la política, sino en la cultura y en las creencias de los habitantes de este país. Entonces, creo que para la Iglesia es un reto muy grande. Para nadie es un secreto que sigue guardando muchos vínculos muy fuertes, que utiliza el peso de la Santa Sede, utiliza el peso simbólico del Papa. Ya ves toda la polémica que ahora se desató en torno al uso político del Papa. Sí. Yo te diría, todos los presidentes modernos, desde López Portillo, que hizo su misa privada en Los Pinos, Sí. desde Fox, que le dio el beso al Papa, desde Salinas, que revolvió solidaridad en la visita del 90, es decir, todos los presidentes, evidentemente, que frente al poder simbólico de la Iglesia Católica rinden homenaje y pleitesía. No dudo que la Iglesia utilice este recurso, pero lo que sí es un hecho, Julio, es que la Iglesia viene en una decadencia notable y una decadencia que es como muy expedita, o sea, va muy rápido, va cayendo de manera muy vertiginosa, y lo cual en los procesos de cultura tú sabes muy bien que no son procesos que son rápidos, como la política o la economía, movimientos bruscos. En la cultura tiene su cadencia, ¿no? Como diría Brudel, maestro de la historia. Y en la caída de lo católico en América Latina es una caída vertiginosa. Bien, pues Bernardo, como siempre, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, de que nos ayudes a entender partes de este rompecabezas nacional que día a día tratamos de construir y al otro día se descompone y hay que volver a tratar de encontrar las piezas y las claves. Así es que Oye, pues... un último pequeño comentario que creo que vale la pena. Sí, señor. Creo que en este reconocimiento que hizo el INE quedó muy mal parado. Y es lo que escribo en el artículo que me hiciste favor de leer. Deja responderte al cebollazo que me diste con otro que te voy a dar a ti. Que yo, para entender la coyuntura, en las noches antes de dormir, pongo a Astillero para que me ilumine y me ubique en los aspectos de la vida política nacional. Pero déjame decirte que el INE cometió una enorme contradicción. Se puso muy riguroso atendiendo a la laicidad de la separación entre la Iglesia y el Estado con el spot de Andrés Manuel López Obrador. Lo baja y, bueno, desde luego, fundado en estos elementos de laicidad y de separación de Iglesia y Estado, el tribunal ratifica la decisión del INE. Y yo creo que es correcto. Es decir, el presidente tiene que saberse que es jefe de Estado, y por lo tanto, en tanto jefe de Estado, y lo plantea el artículo 80 y 89 de la Constitución, tiene que ser consciente que encarna
el Estado, y por lo tanto el Estado es un Estado laico según el artículo 40, y a veces López Obrador da unos resbalones terribles, pero bueno, pero ese mismo criterio no lo aplicó cuando se decide darle el registro a este partido. ¿Cuáles son los motivos? Quedar bien con la cuarta transformación porque es un partido aliado. No entiendo. Y ahí Córdoba y Ciro Murayama, los dos consejeros con más experiencia en el actual INE, fueron muy claros y muy enfáticos. Uh-huh. Sin embargo, ahí hubo una división muy grande y lo peor de todo, Julio, es que no hubo debate. Ninguno de los otros recepcionó el desafío del Estado laico. Entonces, lo que a mí me sorprende es que para uno se pone rígido, es duro y riguroso, y acá en el caso del Partido Encuentro Social estuvo de una manga ancha y abierta, más cuando hubo la evidencia de que en las asambleas participaron ministros de culto en la realización de las mismas o en la organización de las mismas. Una evidencia que es grave desde el punto de vista de todo lo que es el andamiaje jurídico electoral. Entonces, simplemente poner esa nota de esta contradicción, de estos bandazos que da el INE, de si aplica, debió haber aplicado con el mismo rigor el concepto de laicidad, que no lo hizo en el caso del registro del INE. ¿Cuáles son las razones? Bueno, a lo mejor pronto los vamos a saber. Bueno, pues Bernardo Barranco, como siempre, muchas gracias y espero que pronto estemos en contacto para seguir analizando estas piezas del cambiante rompecabezas nacional. Gracias, Bernardo. Un abrazo, Julio. Igual, como siempre, muchas